El aire en el despacho del abogado Ruiz era pesado, impregnado del olor a cuero viejo y polvo rancio. Mateo, que apenas había cumplido 25 años, sentía como cada molécula de ese aire lo oprimía, privándolo de oxígeno. Estaba sentado al borde del sillón, con los puños apretados bajo la mesa, la mirada fija en su madre, Elena. Su rostro, normalmente tan vivo y expresivo, ahora era una máscara de determinación, y sus ojos, antes llenos de calidez, parecían fríos y ajenos. Frente a ella, acariciándose la barba bien cuidada, estaba Ricardo, su nuevo esposo, con una sonrisa de autosuficiencia que hacía que la sangre de Mateo se helara. Mateo, tenemos que hablar de esto. La voz de Elena era monótona, casi sin vida, pero había un filo de acero en ella. Tomó un sorbo de agua del vaso que tenía delante sobre la mesa pulida. Tu padre te dejó su parte en la empresa y la casa en Triana. Pero el corazón de Mateo latió más rápido. Conocía ese pero. Lo sentía en cada nervio, en cada músculo tenso. Solo habían pasado 6 meses desde la muerte de su padre, don Fernando, y el dolor aún no lo había abandonado. Su padre había sido su ancla, su mundo, y ahora ese mundo parecía desmoronarse por completo. Pero Ricardo y yo hemos decidido que sería mejor si renunciaras a tu parte, continuó Elena, evitando su mirada. Miró a Ricardo, quien asintió con aprobación. Ricardo quiere expandir su negocio, y estos activos los necesitamos mucho. Él es más importante para mí. Eres joven, te las arreglarás. Las palabras golpearon a Mateo como una bofetada. Eres joven, te las arreglarás. Esas palabras, pronunciadas con tanta ligereza, devaluaban toda su vida, todo su futuro. Sintió cómo la ira subía desde lo más profundo de su ser, quemándole la garganta. ¿Renunciar? La voz de Mateo tembló, pero se obligó a hablar con firmeza. Mamá, esta es la herencia de mi padre. Él construyó esta empresa durante toda su vida. Esta es mi casa, la casa donde crecí. Elena finalmente levantó los ojos hacia él, y en ellos brilló algo parecido a la irritación. No seas un niño, Mateo. Es solo dinero. Tienes toda la vida por delante. Encontrarás tu camino. ¿Mi camino? Mateo no podía creer lo que oía. ¿Quieres que renuncie a todo lo que me dejó mi padre por él? Señaló a Ricardo, quien solo se burló. Mateo, no lo compliques. El abogado Ruiz, un hombre mayor con un rostro cansado, finalmente intervino, su voz seca y oficial. Su madre tiene derecho a su parte. Y si ella quiere que usted renuncie a la suya... ¡No renunciaré! Mateo se levantó de golpe, su silla se estrelló ruidosamente hacia atrás. El aire en el despacho se volvió aún más denso, casi palpable. Esto es mío. Mi padre quería que fuera mío. Elena se puso de pie. Su rostro palideció. Mateo, siéntate. Me estás avergonzando. ¿Avergonzando? Mateo sentía como las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negaba a llorar. No ahora, no delante de ellos. Tú eres quien deshonra la memoria de papá. Estás vendiendo su legado por este... Se atragantó, incapaz de encontrar una palabra suficientemente ofensiva. Ricardo también se levantó. Su sonrisa desapareció, dando paso a una mueca fría y depredadora. Joven, cálmese. Su madre ha tomado una decisión, y usted debe respetarla. ¿Respetarla? Mateo se rió, amargamente y con histeria. No respetaré una traición. Al día siguiente, Mateo descubrió que sus cuentas bancarias estaban vacías. No solo vacías, sino completamente cerradas. Las tarjetas bloqueadas. Intentó sacar dinero de un cajero automático en la calle Sierpes, pero la máquina dio un error. Llamó al banco, y la fría voz de la operadora le informó que todos sus activos habían sido transferidos a nombre de Elena Fernández, su madre, por orden suya. Ella tenía derecho a hacerlo, como su tutora legal hasta hacía poco, y como única heredera autorizada para administrar la propiedad hasta su mayoría de edad. Y ahora, que había cumplido los 25 años, simplemente se lo había llevado todo. La casa de Triana, su casa de la infancia, donde cada grieta en la pared, cada crujido del suelo guardaba recuerdos de su padre, estaba en venta. El anuncio colgaba en la puerta, de un rojo brillante, gritando traición. Los vecinos, que lo conocían desde que nació, lo miraban con compasión, pero nadie se atrevía a acercarse. Todos conocían a Elena,
su nueva vida, su nuevo esposo, y nadie quería problemas. Mateo se quedó en la calle. Al principio, dormía en su viejo y gastado coche, aparcado en algún rincón sombrío del Parque de María Luisa. Cada mañana se despertaba con el sol abrasador de Sevilla, con dolor de espalda y el estómago vacío. Intentó encontrar trabajo, cualquier trabajo. Era un graduado universitario, con un título en economía, pero sin experiencia ni contactos. Nadie quería contratarlo. Los días se fundían en una interminable sucesión de desesperación. Comía sándwiches baratos, comprados con las últimas monedas, y bebía agua de las fuentes. Su teléfono se quedó sin batería y no podía contactar a ninguno de sus viejos amigos. Se sentía invisible, un fantasma en la ciudad que una vez fue su hogar. Una tarde, cuando el sol ya se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Mateo estaba sentado en un banco junto al río Guadalquivir, observando los barcos pasar. Tenía hambre, estaba cansado y vacío. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron de sus ojos. Lloró en silencio, permitiendo que el dolor se liberara. De repente, una sombra se posó a su lado. Levantó la cabeza y vio a un hombre mayor, con ojos amables y arrugados. Era don Pedro, el dueño de una pequeña taberna, El Rinconcillo, donde él y su padre solían ir a menudo después de los partidos de fútbol. «¿Qué te pasa, muchacho?». La voz de don Pedro era suave, pero en ella se sentía una fuerza inquebrantable. Le tendió un pañuelo a Mateo. Mateo no podía hablar. Simplemente negó con la cabeza, tratando de secarse las lágrimas. Don Pedro se sentó a su lado. «Me enteré de lo que pasó. Tu madre... Eso no está bien», suspiró. «Tu padre era un buen hombre, Mateo. No querría que sufrieras así». Mateo finalmente encontró la fuerza para pronunciar. «No entiendo nada, don Pedro. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerme esto? El dinero cambia a la gente, muchacho. Y el amor, o lo que ellos creen que es amor», don Pedro negó con la cabeza. «Pero tú eres fuerte. Eres hijo de tu padre. Lo superarás». «No sé cómo», susurró Mateo. «No tengo nada. Ni casa, ni dinero, ni trabajo». Don Pedro lo miró atentamente. «Tienes manos, cabeza y corazón. Eso es suficiente para empezar de nuevo. Mira, estoy viejo. Necesito ayuda en la taberna. ¿Quieres trabajar? Comida y techo garantizados. No podré pagarte mucho, pero es mejor que nada». Mateo lo miró, sin creer lo que oía. Era la primera oferta de ayuda que recibía en semanas. Sintió como una pequeña chispa de esperanza nacía en su pecho. «Sí, don Pedro. Gracias. Muchas gracias». Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Mateo. Empezó a trabajar en El Rinconcillo. Al principio, lavaba platos, barría el suelo, ayudaba en la cocina. Aprendió todo lo que hacía don Pedro. Cómo cortar el jamón correctamente, cómo mezclar la sangría, cómo interactuar con los clientes. La taberna era pequeña, acogedora, con mesas y sillas de madera, y el olor a comida recién hecha. Los clientes eran principalmente lugareños que conocían a don Pedro desde hacía muchos años. Rápidamente se acostumbraron a Mateo, y algunos incluso comenzaron a compartir sus historias con él. Don Pedro se convirtió para Mateo no solo en un empleador, sino en un mentor y amigo. Le enseñó no solo los secretos del negocio de la restauración, sino también de la vida. «Lo principal es la reputación, Mateo», decía don Pedro limpiando los vasos. «Y la honestidad. Si tienes esas dos cosas, lo tienes todo». Mateo trabajaba 12 horas al día, pero se sentía vivo. Dormía en una pequeña habitación encima de la taberna, que antes servía de trastero. Era estrecha, pero era suya. Empezó a ahorrar cada céntimo que ganaba. Dejó de pensar en el pasado, en la traición de su madre. Se centró en el presente y en su futuro. Un año después, Mateo ya no solo lavaba platos. Dirigía el bar, tomaba pedidos, e incluso a veces ayudaba a don Pedro con la contabilidad. Aprendió a hablar con la gente, a escuchar sus historias, a entender sus necesidades. Su rostro, antes pálido y demacrado, ahora estaba bronceado y lleno de vida. En sus ojos había vuelto a aparecer un brillo. Un día, Sofía entró en la taberna. Era una artista, con ojos brillantes y curiosos y una melena de cabello rojizo. Solía venir a menudo para tomar café y dibujar. Mateo siempre la había notado.
pero nunca se había atrevido a hablarle. Ese día, ella dejó caer su cuaderno y Mateo se apresuró a recogerlo. Sus manos se rozaron accidentalmente y una chispa se encendió entre ellos. Empezaron a hablar. Sofía le contaba sobre sus pinturas, sobre sus sueños. Mateo compartía con ella sus planes, sus esperanzas. Le contó su historia, y Sofía lo escuchó con compasión, pero sin lástima. Vio en él no una víctima, sino una persona fuerte que había logrado levantarse después de una caída. Sofía se convirtió en su apoyo. Ella lo inspiraba, creía en él. Juntos pasaban las tardes paseando por las estrechas calles de Sevilla, riendo y soñando con el futuro. Mateo sentía cómo su corazón, una vez roto, comenzaba a amar de nuevo. Un día, Mateo decidió que era hora de seguir adelante. Habló con don Pedro. Don Pedro, quiero abrir mi propio negocio, una pequeña cafetería donde pueda aplicar todo lo que me ha enseñado. Don Pedro sonrió. Sabía que lo harías, muchacho, y te ayudaré. Tengo algunos ahorros. No es mucho, pero será suficiente para el alquiler y el equipo inicial. Mateo estaba profundamente conmovido. Don Pedro, no puedo aceptar. Puedes, lo interrumpió don Pedro. No es una limosna, es una inversión. Creo en ti, Mateo, y me lo devolverás cuando puedas. Mientras tanto, que sea mi contribución a tu éxito. Con la ayuda de don Pedro y Sofía, quien ayudó con el diseño y la decoración, Mateo abrió su cafetería. La llamó El Renacer. La cafetería era pequeña, pero acogedora, con el olor a café recién hecho y bollería. Mateo mismo cocinaba, él mismo atendía a los clientes. Trabajaba incansablemente, poniendo todo su corazón en su negocio. La gente rápidamente se encariñó con El Renacer. Siempre era un lugar cálido y acogedor, y Mateo siempre recibía a cada cliente con una sonrisa sincera. Su cafetería se convirtió en un lugar de encuentro para amigos, donde nacían nuevas ideas, donde simplemente se podía descansar del ajetreo. Pasaron algunos años más. La cafetería de Mateo prosperaba. La amplió, contrató personal, compró un pequeño apartamento en el centro de Sevilla, no lujoso pero suyo. Era feliz. Había encontrado su vocación, su familia, su amor. Un día, mientras Mateo estaba sentado en su cafetería, revisando las cuentas, la puerta se abrió y Elena apareció en el umbral. Parecía envejecida, demacrada. Su cabello estaba opaco y sus ojos habían perdido su antiguo brillo. Estaba sola. Ricardo no estaba a su lado. Mateo sintió cómo algo se le encogía en el pecho. No la había visto desde aquel día en el despacho del abogado. No sentía ira ni odio hacia ella, solo una profunda y abrumadora tristeza. Mateo. Su voz era débil, casi un susurro. «Mamá», respondió él, levantándose. Se acercó a ella. Su mirada era tranquila y serena. «Yo... escuché que te va bien». Ella miró alrededor de la cafetería. Su mirada se detuvo en los rostros felices de los clientes. «Sí, mamá, todo está bien». Mateo la invitó a sentarse en una mesa. ¿Pasó algo? Elena se dejó caer en la silla, sus hombros caídos. Ricardo se fue. Se llevó todo lo que teníamos. Todas las inversiones, todo el dinero. Me dejó sin nada. Mateo guardó silencio. La escuchaba, y en su mente resonaban las palabras. «Eres joven, te las arreglarás». «No sé qué hacer, Mateo». Su voz tembló, y las lágrimas asomaron a sus ojos. «No tengo dónde vivir. No tengo dinero. Yo esperaba que tú...» Ella lo miró suplicante. «¿Puedes ayudarme? Ahora lo tienes todo. ¿Puedes darme algo de dinero? ¿O al menos dejarme vivir contigo hasta que encuentre trabajo?» Mateo la miró. Vio ante sí no a la mujer dominante que le había quitado todo, sino a una madre rota y desesperada. Pero el dolor que ella le había causado era demasiado profundo. Le había quitado no solo el dinero y la casa, sino también la fe en la familia, en el amor de una madre. Él mismo, con sus propias manos, había construido su nueva vida, ladrillo a ladrillo. Y no podía permitir que ella la destruyera de nuevo. «Mamá», la voz de Mateo era suave, pero firme. «Lamento mucho lo que te ha pasado, pero no puedo ayudarte». Elena se estremeció. «¿Cómo que no puedes? Si eres mi hijo». «Soy tu hijo.
que se quedó sin nada porque decidiste que alguien más era más importante. Mateo sintió cómo su corazón se encogía de dolor, pero no cedió. Me levanté desde cero. Construí esta cafetería yo mismo. Encontré mi propio camino, y no puedo permitir que mi pasado destruya mi presente de nuevo. Pero soy tu madre. En su voz apareció un toque de histeria. No puedes simplemente darme la espalda así. No te estoy dando la espalda, mamá. Solo me estoy protegiendo. Mateo suspiró. Te deseo lo mejor. Espero que encuentres tu camino, como me dijiste una vez. Pero no puedo ser parte de esto. Elena lo miró, su rostro distorsionado por la decepción y la ira. Se levantó, sus ojos lanzaban chispas. Te arrepentirás de esto, Mateo. Te arrepentirás. Se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando solo una fría corriente de aire. Mateo la siguió con la mirada hasta que desapareció de la vista. Sintió alivio, pero también una profunda tristeza. Este era el final. El final de su relación, el final de su familia. Pero también era el comienzo de una vida nueva y verdaderamente libre. Volvió a sus cuentas, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensó en don Pedro, en Sofía, en sus amigos, en cada persona que lo había ayudado a levantarse. Pensó en su padre, quien a pesar de todo seguía siendo su estrella guía. Y sabía que, aunque su madre le había quitado todo lo que tenía entonces, no había podido quitarle lo más importante, su espíritu, su fuerza y su capacidad de amar y construir. Y en algún lugar, a la sombra de los naranjos de Sevilla, Ricardo quizás todavía acechaba, como un fantasma del pasado, listo para recordarse de nuevo.